La electricidad y el magnetismo están en la naturaleza, campos y fuerzas de la materia necesarios para el funcionamiento de la biología, pero que pueden ser también perjudiciales para su normal crecimiento. Desde el desarrollo de la electricidad como fuente principal de nuestra industrialización, y sobre todo desde los años 90, con el auge tecnológico, la sopa electromagnética que engullimos a diario está teniendo consecuencias muy indeseables. Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, lleva décadas intentando concienciar a la ciudadanía y a los responsables políticos de los riesgos innecesarios que asumimos a diario. Y siempre lleva consigo los medidores de ondas y campos para convencer a negacionistas y escépticos. Vamos a partir de la base de que queramos dormir blanco de radiación, es decir, sin radiación. Pues no debemos tener un teléfono digital en la cabecera de la cama, de entrada. Evidentemente, nada de móviles conectados a internet al lado de la cabecera de la cama y, por supuesto, ni router, ni base de teléfono inalámbrico, de eso no debe haber nada. Medimos con Enrique y con la ayuda de Antonio Pérez, un especialista en análisis de ondas, las radiaciones en la cabecera de una cama con varios aparatos conectados y lo comparamos con las radiaciones en el centro y en los pies de la misma. La diferencia es notable. Una persona que estuviera aquí encima estaría sometida a este campo eléctrico. Si se aleja uno un poco, pues, lógicamente el campo eléctrico disminuye, no desaparece, pero disminuye. Pero si lo acercamos, por ejemplo, a un móvil cargándose, vemos que los valores pasan de 1500 voltios metros. Pero la palma se la lleva la base del teléfono inalámbrico. Si no es imprescindible, no debe estar nunca en el dormitorio. Desenchufada, nuestro chivato deja de piar. Pero comienza el día. Nos levantamos. Ahora vamos a la cocina, ¿no? Entonces calentamos lo que caliente cada uno en el microondas. Bueno, tenemos un nuevo campo electromagnético intenso porque del microondas salen radiaciones. Ponemos la placa para calentar lo que sea, bueno, todo emite radiaciones, lo que pasa es que unas son más intensas que otras. Y a una cierta distancia, las cosas, pues, la intensidad es mucho más baja. Separarse unos metros del microondas mientras está funcionando o no echarse encima de la placa eléctrica o de inducción mientras estamos cocinando. Una simple manera de ahorrarse unos cientos de radiaciones. Porque todos los aparatos que hay en casa estarán dentro de la normativa. La normativa española es muy tolerante, es de las más tolerantes de Europa. Entonces, estar fuera de normativa es muy difícil. Esa normativa está hecha solo por los efectos térmicos de la radiación. La radiación tiene dos efectos. El térmico, que es que la cosa se calienta. Todos sabemos que el teléfono móvil se calienta y nuestra oreja se calienta. En ese momento estamos en alto peligro, que la gente lo sepa, pero nadie ha estudiado los efectos del campo electromagnético realmente, ¿no? Hay que pensar que nuestras células, nuestras membranas celulares, toda nuestra biología está basada en campo electromagnético de muy baja intensidad. Es decir, nuestras membranas, que son fundamentales para que se transmitan las cosas a través de las membranas, nuestras neuronas, etcétera, funcionan con campo electromagnético determinado. Nadie sabe qué pasará a una persona expuesta a estos campos 20 años, 30 años, no hay estudio a largo plazo. A lo mejor dentro de 30 años alguien dice que eran carcinogénicos y que todos los cánceres que estos se han producido tienen que ver con esto, dentro de 30 años. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a los campos electromagnéticos como potencialmente cancerígenos, a la espera de informes más amplios que deberían haberse entregado en este 2016 y que todavía no se han hecho públicos, pero apela al principio de cautela mientras no se pueda demostrar la causa-efecto al 100%. Pero sigamos con nuestra jornada en el día a día. Salimos a la calle y el móvil en el coche. El móvil en el coche es más peligroso que fuera. Y sobre todo si está encendido en movimiento, porque recibe mucha más señal que al fin y al cabo, si lo llevas pegado a ti, te está emitiendo a ti. Ya seguimos teniendo radiaciones. En la calle, pues en la calle hay antenas. Evidentemente, cualquiera que tenga un medidor de wifi en la calle y de intensidades, detecta montones de antenas, 15, 20, 30, es una barbaridad, cada vez más, ¿no? Bueno, seguimos recibiendo. Esta antena de telefonía móvil estaba ya aquí cuando hace 35 años abrió una guardería infantil y una escuela taller a escasos metros. La medición de Antonio y Enrique no es concluyente. Hay picos muy por encima de la ley, pero la media está dentro de los parámetros. Lo que sí parece preocupante es la proliferación de estas antenas y el escaso interés de los políticos por regularla.
Probablemente legalmente sea complicado al estar dentro de la normativa y no haber una normativa local que regule eso, y al haber normativas nacionales que probablemente impida que haya normativas locales, no resulta fácil la solución. Y llegamos al trabajo. Aquí los wifis instalados en muchas oficinas no deben estar justo encima de quien esté 8 horas en una mesa recibiendo sus radiaciones. Y los equipos informáticos, como vimos en esta sencilla medición, dejan de emitir a un escaso metro. No debemos tener el cuerpo encima de la unidad principal y si la CPU es de torre, que no esté pegada a las piernas. Volvemos a casa y en el descanso otra cucharada de sopa electromagnética. Si tiene usted el router en el salón, cosa muy normal, mida usted, o por lo menos si no puede medir, porque la gente no tiene aparato, póngase a 2 metros del router a descansar. Oye, y si veo un programa de Canal Sur que dura 15 minutos a 1 metro del router, usted está más radiadito, pero no le va a pasar nada. Ahora, si descanso mis 2 horas de siesta, yo entonces me alejaría un poquito. ¿Qué tiene que hacer? Pues póngase usted en el sillón, o mueva usted el sillón, o mueva el router, que no forma parte de la familia. No es de recibo que el niño duerma con el móvil en la oreja toda la noche, y yo he visto casos. O en la cabecera de la cama, usando como despertador, conectado a internet a medio metro de la cabeza. Y va a estar así 30, 40 años. Para colmo de males, si la ley española era ya laxa en comparación con el resto de países europeos, en el mes de julio un gobierno aún en funciones y con muy pocas posibilidades de legislar, sacó un decreto ley sobre la cantidad de radiaciones que los trabajadores pueden soportar. Es muy llamativo que un gobierno en funciones, que se ha negado a hacer muchas cosas, ya me ha dicho que está en funciones para muchas cosas, haya aprobado un decreto ley en julio que hace que los trabajadores, el escenario de trabajadores que estén sometidos a campo electromagnético, desde el 29 de julio pueden estar sometidos a campo electromagnético 5 veces más fuerte. ¿Era necesario hacer eso? ¿Era obligatorio? ¿Tanta prisa teníamos? Yo eso lo pregunto y me gustaría que algún político me contestara seriamente a esta pregunta. Ni las empresas que fabrican elementos que irradian campos electromagnéticos, ni las autoridades parecen preocupadas. Al revés, toda la evolución tecnológica nos empuja cada vez más a la inmersión en un mundo contaminado de radiaciones del que resulta muy difícil escapar. Pero gracias a los consejos de expertos y comunicadores como Enrique Figueroa, podemos minimizar sus efectos, los efectos de esta vida tan cómoda y a veces tan insalubre. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estoy aquí de invitado en esta ocasión para hablar de un tema excelente ahora en la actualidad. Mi nombre es Roberto Díaz Zelaya. Soy egresado como ingeniero mecánico electricista con una formación muy amplia en la industria metalmecánica. Tuve la oportunidad también de incursionar en maestría en Estados Unidos y posteriormente desarrollarme en todo lo que es el área de epigenética en Estados Unidos y en Europa, capacitándome y especializándome en tecnologías epigenéticas. Una de las cosas más interesantes que me pude enterar fue el saber todos los factores externos, ambientales, que están afectando nuestra expresión genética. Uno de ellos tenemos lo que es el estrés físico, el estrés mental, lo que es el agua no estructurada, los alimentos genéticamente modificados, pero hubo un factor que me impresionó demasiado, que viene siendo la contaminación electromagnética. La Organización Mundial de la Salud marca que más del 15% de la población es electrosensible. En otras palabras, no tiene que utilizar un teléfono celular, una computadora, un tablet para poder sentir o resentir los efectos de la contaminación electromagnética. Las personas, sobre todo los niños, cuando están creciendo, son mucho más susceptibles a ser afectados por los campos electromagnéticos. Y es algo que lo que voy a exponer en esta tarde para que puedan ustedes conocer acerca de estos campos electromagnéticos, la afectación que tiene y también cómo podemos nosotros empezar a prevenirnos
de este enemigo invisible que tanto nos afecta. Y bueno, vamos a iniciar con una serie de preguntas y respuestas para empezar a comprender un poquito más en detalle y que todos en casa, en nuestra oficina, podamos saber qué puedo hacer, puedo realmente protegerme, cómo lo puedo hacer y tomar esa iniciativa para protegerme ahorita y sobre todo evitar alguna contratiempo, alguna enfermedad crónico-degenerativa en un futuro que tanto nos está afectando. Muy bien, podemos iniciar con cualquier pregunta que pudiéramos tener para con gusto contestarles. Doctor Roberto, soy madre de familia, abuela de 3 niños pequeños. Mi preocupación gira en torno a ese contacto de mis nietos con todos los artefactos tecnológicos que los padres le proporcionan. La pregunta es, ¿cómo puedo yo ayudar a contribuir para que ellos estén sanos y no le afecte el tema en relación a su conducta, a su estado emocional, su estado neurológico? Es muy preocupante para mí y yo por eso estoy aquí. Quiero respuestas, doctor. Perfecto. Algo interesante que es importante que entendamos es el solo hecho de que yo toque un dispositivo, llámesele una tablet, una laptop, un teléfono celular. Hay que entender que los aparatos, estos aparatos que tengo yo, por ejemplo aquí en mi mano, recibe toda la información a través de las antenas repetidoras, a través de ondas de microondas. Estas ondas de microondas reciben el aparato, son integradas a través de luz infrarroja, pero es luz que yo no puedo ver, que yo no puedo sentir. Sin embargo, mi cuerpo recibe la descarga de toda esta contaminación electromagnética. Es importante entender que nosotros somos seres bioeléctricos. Nosotros no nos cargamos a través de un cordón de corriente directamente. Nosotros nos cargamos a través del descanso, la nutrición, la hidratación adecuada, la buena manera de pensar. Es como nuestro cuerpo se recarga. Entonces, si ese cuerpo, si todos los factores de nuestro cuerpo operan en una frecuencia entre 6 y 8 Hz y reciben descargas de 14, 15, 16 Hz, van a desequilibrar nuestro cuerpo. El error más grande que tenemos es que no sabemos cómo afecta, puesto que no sentimos en ese momento. Ni nuestros hijos vemos que sienten un problema, ni nada. Yo les voy a demostrar ahorita en este momento aquí en la cámara qué tanto nos afecta un dispositivo electromagnético. Por ejemplo, vamos a pedir aquí a Miguel, que está aquí. Miguel, ¿puedes tocar la pantalla que está a tu espalda, por favor? Tócala nada más. Así es todo. Listo, ya está. La pantalla, el plasma, al no tener una cobertura, porque la pantalla está radiando lo que viene siendo las radiofrecuencias. Entonces Miguel absorbe esas radiofrecuencias y yo le pregunto, Miguel, ¿sentiste algo, Miguel? Pues no es perceptible, pero me imagino que sí, como al manejar la corriente eléctrica y eso, tiene campos electromagnéticos, ¿no? Y Pero no sintió nada usted, ¿correcto? Realmente. No lo siento, o sea, no es algo como el que pueda decir, sentí que me lastimó, no. Entonces, ¿es usted mano izquierda, mano derecha, Miguel? Mano derecha, sí. Cierre así sus dedos. Muy bien. Si quiere, póngase un poco más de frente a mí. Póngase así bien firme. No deje que yo pase mi dedo a través de eso. Bien fuerte póngalo. Vean esto. Usted quédese firme. No mueva su mano. 1, 2. Pero no me siga. Quédese firme. Entonces no puede sostener él lo que es la parte. Otra vez, la prueba kinestésica. Veamos esta parte de aquí. A él, al recibir esa descarga de radiofrecuencias, lo tenemos que aterrizar como un pararrayo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aterrizar a Miguel para que esa descarga inmediatamente salga de su cuerpo y no quede rebotando para arriba y para abajo y que no le altere. Entonces tomo la tarjeta, se la coloco a Miguel en su mano izquierda. El solamente tener Miguel la tarjeta en su mano izquierda, cierre sus dedos aquí otra vez, Miguel, muy bien.
y inmediatamente va a haber el cambio, va a sentir un cambio donde yo no puedo pasar el dedo a menos que vuelva a quitar la tarjeta. Le pido que toque otra vez, que se contamine, tocando nada más así rápido. Ya listo con eso, más que suficiente. Vuelve a cerrar y otra vez vuelve a estar sin ningún balance. ¿Por qué? Porque se está uno cargando de todo lo que viene siendo las radiofrecuencias. Imagínense que uno no debe de pasar más de 2 horas en un día de 8 horas con un aparato, tablet, computadora, teléfono. Sin embargo, nuestros hijos, nuestros nietos pasan horas jugando con videojuegos y nosotros no sabemos como padre cómo están afectando. En Estados Unidos he tenido la oportunidad de tratar a muchos pacientes de una manera, sobre todo niños con mucho déficit de atención, hiperactividad, o niños también con Asperger, que son altamente sensibles a los campos electromagnéticos. Tuve la oportunidad de estar en un carro 100% eléctrico y hacerme acompañar de la hija de un amigo mío, que esta niña, ella tiene autismo en fase 4, que es la más crítica, la más agresiva. La niña, al sentarse arriba de un carro eléctrico 100%, no pudo soportar, porque ellos son hiperelectrosensibles, ellos sí pueden sentir. Entonces se empiezan a desesperar los niños, su campo, su función cognitiva se afecta de inmediato, entonces en ellos sí se siente. Pero nuestros nietos, si podemos decir que son sanos, ¿cómo podemos empezar a notar que ellos se están afectando? Número 1, empezamos a ver, por ejemplo, que su capacidad de retención es muy baja. Número 1, son altamente reactivos. El momento que tú le quieres quitar el teléfono, ese momento los niños entran en una situación de choque, de contraste impresionante, muy irascibles. 3, son sumamente perezosos, quieren estar, cuando duermen ellos, duermen pero no descansan. Uno de los errores es tener nuestro teléfono junto a nuestra cama y lo colocamos ahí toda la noche, aunque lo tenemos en vibrador, está funcionando, pero está recibiendo estas ondas de microondas a través de luz infrarroja, y la glándula pineal, que es la encargada de poder activar entre una de sus funciones una hormona que se llama melatonina, no se activa. Nosotros no lo vemos. Tenemos la luz, sin luz, completamente el cuarto, y está el teléfono boca abajo para que no nos ilumine, y está... Entonces nosotros no dormimos, pero nuestro sueño REM, que son 7 ciclos en profundidad, nunca se logra. Quizá llegamos al 3.º, al 4.º nivel y no más de ahí. Entonces en la mañana nuestros hijos se levantan de una manera cansada, no se quieren levantar. Muy claro, porque durmieron pero no descansaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí tenemos que limitar el uso prolongado de los dispositivos en nuestros hijos, definitivamente. Los que son de mi edad, pues se van a acordar que de niños nosotros no teníamos Wi-Fi. No jugábamos horas y horas en la computadora. Era el único tiempo que teníamos, era 1 hora los lunes para ver un programa muy cómico aquí en México. Y era todo, era de 8 a 9 y se acabó. Y el tío Gamboín cuando había chance. Y no había más. El demás tiempo era estar haciendo lo que se conoce grounding, o estar en la tierra jugando béisbol, jugando fútbol, jugando carritos, dependiendo la edad de cada quien. Era en contacto con la naturaleza. Se acabó. Eso no más lo volvimos a hacer, el contacto con la naturaleza. Y eso es básicamente lo que hace la tarjeta. La tarjeta nos ayuda a entrar otra vez en contacto con la madre naturaleza para volvernos a reconectar y poder ayudarnos a que nos ayude a filtrar, a sacar todas estas descargas que estamos agarrando del aire que está prendido, de los plasmas que tenemos, de la luz, de los focos, la computadora, teléfono, celular, etc. Sí, gracias, doctor. Mi nombre es Román Vadillo, yo he sido invitado a este panel como padre de familia. Y una de las cosas que tenemos nosotros como papás, yo y mi esposa y algunos familiares y amigos, precisamente es eso que está hablando usted.
ya contestó una de las preguntas que era cómo lo notamos, porque no se siente, ¿verdad? Lo que dijimos ahorita, ya vimos, y eso es lo que estaba pasando. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer, doctor? ¿Qué hacer para poder revertir esto? Porque la mala noticia es de que en la escuela, etcétera, nos están pidiendo bastantes horas que los niños pasen enfrente de la computadora. Es decir, pues no podemos irnos a un cerro y vivir allá lejos de todo. Correcto. O sea, ahorita por lo que sabemos de pandemia, de esto, del otro, no dejan a nuestros hijos entrar al cine, a la tienda. Forzosamente tienen que estar en casa, por decirlo así. Y forzosamente tienen que estar pasando muchas horas en los diferentes dispositivos. Así es como se está dando clase. Entonces, la pregunta ahí que yo y mi esposa, por ejemplo, tenemos como padres de familia es, ¿qué hacer para poder dentro de nuestra casa, que ya no podemos evitar que estén en la computadora por escuela, por lo que sea, pero qué maneras hay de poder ir evitando o revertiendo un poco, aunque sea claro, este problema, ¿no? Bueno, es importante entender antes que nada que una de las cosas más importantes es cómo puedo bloquear a lo que mis hijos o yo estamos expuestos. La pregunta ¿es factible bloquear completamente esa contaminación electromagnética? La respuesta es sí. Y esa respuesta es la tarjeta, que es un resonador cuántico, que es lo que hace, armoniza la resonancia de una manera con un efecto cuántico. Es una tecnología 100% alemana que utiliza básicamente, hace como un efecto de una antena. Y lo que hace es que tener la tarjeta conmigo, por ejemplo, tengo aquí mi laptop y voy a trabajar, yo saco mi tarjeta y la pongo aquí y me pongo a trabajar en mi tarjeta. Es como poner un acrílico cristalino para que mi cuerpo no absorba esas radiaciones biopatógenas que son de giro izquierdo, que es lo que más nos afecta. El ser humano siempre ha recibido radiaciones del exterior, de giro derecho y de giro izquierdo. Es algo natural, por eso la vida en la Tierra se da, como el día y la noche. El problema es, con el tiempo hemos ido incrementando esas radiaciones de giro izquierdo, que se conocen como radiaciones artificiales. Por todos los radares, por todos los satélites, por las estaciones de radio, transmisiones de móviles, etcétera, etcétera. Entonces, ese incremento de radiaciones de giro izquierdo son precisamente lo que nos daña. Si yo estoy expuesto enfrente de mi laptop por mucho tiempo, estoy siendo expuesto a una gran cantidad de radiación artificial. Y esa radiación artificial es la que me daña mi cuerpo. Entonces, el solamente colocar mi tarjeta entre yo y el aparato me permite tener 3 metros de rango, 10 pies de rango de protección. Es como yo estar envuelto en una burbuja de cristalina. Entonces yo puedo trabajar y no me va a afectar porque tengo que estar 5 o 6 horas expuesto, clases en línea o lo que tenga que hacer. Entonces estoy trabajando y no me pasa nada. Termino de trabajar, llevo mi tarjeta, la coloco conmigo y es como seguir protegido. Es como ese excedente de radiaciones biopatógenas o de giro izquierdo que no me penetren en toda la estructura de mi cuerpo, porque el problema es cuando penetran ese excedente de radiaciones, afectan la expresión genética y es cuando empezamos a tener muchas enfermedades que no queremos. Una de las más críticas son si mi cuerpo recibe radiaciones a través de los dispositivos o a través de usar de manera desmedida el horno de microondas, entonces en los huesos hay una liberación muy fuerte de calcio para poder neutralizar el cuerpo de manera natural. Entonces viene una descalcificación muy fuerte, pero también ese calcio va y se adhiere a las paredes de las arterias, articulaciones y muchas partes que nosotros no queremos esos depósitos de calcio. Entonces lo que hacemos es precisamente el usar la tarjeta con nosotros es permitir que no avance esa afectación y claro, tomar la iniciativa. Por ejemplo, no dormir en la noche con el teléfono celular a un lado de mi cama, apagarlo y sacarlo completamente de mi cuarto.
1, 2, no tengo que tener plasmas adentro de mi recámara, puesto que los plasmas también es una fuente muy grande. 3, evitar completamente lo que es el utilizar el horno de microondas. No lo ocupo el horno de microondas. ¿Por qué debo de meter sustancias, líquidos o sólidos con radiaciones a mi cuerpo? No hace sentido. Y 5, independientemente que haya estado expuesto, pues también ayudar al cuerpo para que pueda secretar, sacar a través de los procesos químicos naturales del cuerpo, que pueda limpiarse uno completamente de esa parte. Y una manera de hacerlo es estructurando el agua, que es la parte más mejor y lo que podemos hacer. Estructurar el agua, si nosotros por ejemplo tenemos el agua esta que está aquí en mi mesa, la estructura molecular del agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno, cuando sale de la Tierra. Pero la Tierra está a 14, 15 Hz en la frecuencia de Schumann. Entonces, de estar a 7, 8 Hz ya hasta 15 Hz. Entonces, el agua se destructura por la fricción del campo electromagnético, se rompen los bonos, los aniones polares, y se forma en ese momento H3O, o sea, 3 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y eso significa que va a ser un agua dura, que va a ser un agua no saludable, no estructurada, que va a ser un agua con menos cantidad de oxígeno y que va a ser un agua que no me va a ayudar el cuerpo a repararse. Yo tomo mi tarjeta, la paso por la botella y esto automáticamente estructura o reestructura el agua a H2O. Ahora sí queda un agua lista, que va a ser un agua completamente estructurada. Entra a mi cuerpo, mis células están completamente en ese rango de frecuencia, entre 6 y 8 Hz, y vuelvo otra vez a corregir todos los factores biológicos de mi cuerpo. Entonces, la mejor manera es estructurar el agua, los alimentos, tener la tarjeta conmigo siempre, con nuestros hijos pequeños. Podemos utilizarlo también en nuestras mascotas, podemos utilizarlo en nuestras plantas, con testimonios impresionantes y estudios hechos en las universidades en Holanda en agricultura y ganadería. El solamente colocarle la tarjeta a un ganado, a una vaca en el cencerro, aquí en la campana, puede la vaca producir 10% más de proteína en la leche. La germinación en la semilla es mucho más rápido. En Europa se utiliza mucho para todos los que son los greenhouses o las casas de invernadero, para regar, porque el agua pasa a través de la tarjeta y se estructura, y obviamente las plantas también reciben una cantidad inmensa de radiaciones, lo cual lo hace que sea mucho más fácil porque estamos protegiendo también esa planta. Entonces, sí podemos protegernos completamente. La tecnología no se detiene, cada vez es más fuerte. Ahorita en China se está produciendo ya y se están haciendo pruebas con la tecnología 7G. Wow, 5G apenas vamos a entrar aquí en Latinoamérica y China ya están trabajando en 7G ahorita las primeras. Entonces la tecnología no va a parar, vamos 10 años más adelante del plan inicial en la tecnología. En el 2003, es impresionante, pero en el 2003 salió una patente, el cual marcaba esta patente hace 18 años, que esta patente decía que a través de los dispositivos plasma es sumamente factible poder manipular el sistema nervioso autónomo. ¿Te imaginas que esto sea capaz de manipularme? Que pueda decir, bueno, yo puedo hacer que el sistema nervioso mío se altere. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la reserva de utilizar y no estar tan pegado a la tecnología, y siempre tratar de hacer el aterrizaje a tierra entre esto. Y claro, evitar lo más posible. Uno de los errores más comunes que cometemos es colocarnos el teléfono directamente aquí para hablar por teléfono. Voy a mostrar las imágenes donde se pueden dar cuenta que solamente una llamada de 2 minutos colocándola en nuestro oído, cómo afecta toda la parte de lo que viene siendo, queda completamente dañado el área. 2 minutos, la mano queda completamente dañada, y esto es impresionante porque esto no se siente, no duele en lo más mínimo.
Entonces la gente dice, no hay problema, y siguen haciendo. Muchas personas utilizan el teléfono celular directamente en el pecho, o el varón lo utiliza aquí en la bolsa frontal. Ahorita en Estados Unidos, más del 35% de los nacimientos nuevos ya no se están dando ahorita debido a la afectación, la metilación en el ADN, debido al excedente de radiaciones biopatógenas. Entonces, sí es algo que debemos de tener cuidado, sí es algo que tenemos que tomar la iniciativa y de saber que nos podemos proteger nosotros y nuestros seres amados. Doctor, escuchándolo, me aterro, de verdad me entra mucha desesperanza, porque yo veo a muchos padres de familia que indiscriminadamente toman sus celulares y se los entregan a los pequeños, y ellos no tienen, por ignorancia, por falta de conocimiento, no tienen muy claro a dónde puede llevar eso. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué nos espera? ¿Qué acaso nos espera una generación de niños ciegos? Y ahorita, con lo que usted está marcando y está diciendo, si ya hay un estudio, si ya están marcando el grado, ¿no?, de la problemática tan seria, ¿qué puede pasar en un niño pequeño de 8, de 4 años, donde el niño manipula por 2 horas esos aparatos como el celular? Porque es una manera de tranquilizarlos, y los padres de familia pueden hacer diversas cosas mientras los niños están ahí manipulando esos aparatos. Yo digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué puede pasar? ¿El niño puede quedar ciego? ¿El niño puede quedar afectado neurológicamente? ¿Es allá hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos nuestros pequeños? Tuve la oportunidad de hacer una presentación en Sudamérica, en Perú, el año pasado, una presentación para un grupo de más de 200 padres de familia, todos ellos con problemas en sus hijos, con déficit de atención, hiperactividad. Y esa fue una de las preguntas que más me hicieron, si sus hijos habían nacido o habían desarrollado ese problema. Entonces les dije, bueno, independientemente si se haya nacido o se haya desarrollado, lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa de hacer el efecto reversible lo más fuerte, porque más de 200 experimentos, más de 300 frecuencias probadas demuestran que el excedente de campos electromagnéticos a los que estamos expuestos nosotros nos va a causar una afectación en la metilación en el ADN, y eso significa que va a haber una mala expresión genética, y cuando eso causa una mala expresión genética, entonces estamos abriendo la puerta a una afectación directa al sistema nervioso autónomo, y con eso afectamos el sistema inmunológico. Enfermedades como lupus, psoriasis, artritis reumatoide, tinnitus, artritis reumatoide degenerativa, todo ese tipo de enfermedades, aparte, sin contar déficit de atención, hiperactividad, todo lo que viene siendo falta de concentración, más del 30% en la afectación de la función cognitiva, demostrado científicamente que eso ocurre. Entonces tenemos nosotros que entender que estamos ante un fenómeno muy crítico. Por eso es que estamos haciendo este tipo de información, para que las personas conozcan y sepan que esto realmente tiene una afectación directamente tanto en nosotros como en nuestros hijos. Y no es que no vaya a usar el teléfono celular, es ¿cómo lo voy a usar el teléfono celular? ¿Qué tanta exposición debo de tener? Una de las cosas más interesantes en un teléfono celular es colocarle, por ejemplo, una protección de madera o de piel, de cuero. Es la mejor manera. ¿Qué es el error más común? Le colocamos una coraza de plástico. Y el polímero realmente en el plástico, a través del campo electromagnético, es todavía más contaminante para el cuerpo por la penetración que tenemos en la piel. Por ejemplo, nosotros, con todo el uso desmedido que tenemos en el uso de los plásticos, tenemos aproximadamente el equivalente a una tarjeta de crédito. Nosotros nos comemos una tarjeta de crédito en plástico cada año.
en tu cuerpo, Es cada terrible. año. Es una Es cosa terrible. increíble, pero imagínate una tarjeta de crédito, pues American Express, que sea gruesa, pues es más terrible Es todavía, terrible. porque estamos exponiendo nosotros toda la exposición de los polímeros. Todos estos polímeros aunados a todos los metales pesados, y lamentablemente nuestro cuerpo tiene más del 75% de agua. Entonces, el cuerpo humano tiene 75% de agua, entonces esa agua funciona como un cristal, o sea, como una parabólica, como una antena. Entonces nosotros somos una antena caminando y estamos recibiendo todas estas radiaciones biopatógenas o de giro excedente izquierdo, y entonces es como que si estuviéramos siendo completamente electrificados. Y ahí estamos. ¿Nos sentimos? No. ¿Vemos? Tampoco. Pero estamos... Y eso te está alterando toda la expresión genética. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A que vamos a desarrollar enfermedades epigenéticas de una manera muy crítica. Epigenética significa factores ambientales que alteran la expresión genética. Y entre ellos tenemos todas las enfermedades del sistema inmunológico, todas las enfermedades del sistema cognitivo, afectación en todo lo que viene siendo la parte del conteo y calidad de espermas, muerte celular, afectación en el ADN, todas las funciones neurológicas, demostrado científicamente con todos los documentos científicos que están disponibles y los tengo disponibles. Entonces, es nada más entender, no puedo hacer nada contra la tecnología, pero es conocer cómo me puedo proteger yo y mis hijos de una manera estratégica. La primera, no voy a dormir con esto cerca de mi cama. La segunda, no voy a usar el horno de microondas. La tercera, voy a tratar de apagar el Wi-Fi en mi casa o le pongo un timer. Si me cuesta a la 1 de la mañana, bien, a la 1:15 que se apague el timer, que se apague el Wi-Fi y que se encienda a las 7, 8 de la mañana. Si no voy a estar mis hijos en todo el día en casa, ¿para qué lo tengo prendido? Pues lo apago si estoy trabajando. Es aprender a no colocarme el teléfono aquí, sino utilizar auriculares alámbricos para no tener que tener contacto directo con esto. Si voy a trabajar en mi computador, colocar esto en mi oficina o colocarlo entre yo y la parte para la computadora para estarlo usando. Si la persona está usando lo que viene siendo el tablet, la mujer embarazada, que es sumamente peligroso en las primeras 18 semanas, que es cuando se dan la mayor cantidad de accidentes cromosomáticos. No estar exponiéndonos a este tipo de radiaciones. ¿Qué hace la mamá? Coloca el tablet directamente en su vientre donde está su bebé. Y eso empieza a causar muchas alteraciones. Más que otra cosa es saber que el enemigo invisible es sumamente agresivo para todos nosotros, pero más para nuestros pequeños. Porque de alguna manera usted, Román, el ingeniero, Miguel y yo crecimos fuera de ese contexto, y créame, nuestro sistema inmunológico está todavía mucho más fortalecido, pero el de nuestros hijos no. Ellos apenas se están formando, hasta los 21 años se terminan de formar completamente, entonces sí son expuestos seriamente ellos a que están más afectados. Y con lo que ha pasado este último año, en donde hemos tenido un reto como humanidad bastante crítico, la exposición se ha multiplicado de manera exponencial. El uso ha sido impresionantemente alarmante, pero también las estadísticas no mienten. Han aumentado en los últimos 2-3 años más del 45-50% los casos de autismo, los casos de Asperger. En Estados Unidos tengo las estadísticas. Han aumentado más de 35% el no nacimiento de niños. Esto está causando una alarma mundial, esto es una cuestión crítica. Entonces, sí está causando una situación que lo único que tenemos que entender nosotros es qué puedo hacer para protegerme contra todos estos aspectos tan críticos. Es algo que me han preguntado siempre, me dicen, bueno, si es tan peligroso, ¿por qué no lo sabemos? ¿O por qué nadie nos ha dicho absolutamente nada al respecto? Y es una pregunta excelente. Yo siempre se los contesto de la siguiente manera. El 11 de julio del 2018, la Comisión Internacional para Protección de Radiaciones No Ionizadas determinó claramente
las reglas en las que iba a operarse y si iba a afectar o no iba a afectar y bajo qué rangos de temperatura iba a afectar. Entonces, el rango que tenemos para tipo 1 o tipo 2 es entre menos 5 grados centígrados o menos 2 grados centígrados. Únicamente lo que se conoce como efectos térmicos. Térmicos viene de temperatura y obviamente no va a incrementarse más de 5 grados, por lo tanto no me va a quemar. Por lo tanto no es problema. En otras palabras, la Comisión de Protección de Radiaciones dice que si no excede esta temperatura no pasa ningún problema. Y obviamente nunca va a exceder más de 5 grados centígrados. Entonces no es problema. La otra parte, la Comisión Internacional de Radiaciones, no la considera como problemática, que son los efectos no térmicos. Esos no están considerados como parte de la regla clave y por lo tanto no entran o no son considerados, pero en realidad deberían de ser considerados y ha habido un reclamo muy fuerte de la sociedad para que también sean considerados porque hay estudios científicos que lo demuestran así. Pero hasta que eso no pase, no va a haber una situación de alarma y eso es lo que precisamente nosotros como padres de familia tenemos el derecho de saber, conocer y saber que podemos tomar una iniciativa, varias iniciativas, y es aprender simplemente a vivir en este mundo tecnológico que va tan rápido y que cada vez aumenta y aumenta más la actividad en todo lo que vienen siendo los campos electromagnéticos en la Tierra. Muy interesante, doctor, y muy preocupante. Sigue la preocupación, ¿no? Y ahora quiero pensar y quiero digerir bien lo que usted ahorita está comentando. Usted muestra esa tarjeta y estamos ahorita en un tiempo, usted lo acaba de decir, con un tema tan sensible como la pandemia, esta pandemia que todo el mundo estamos involucrados. La pregunta es, doctor, ese dispositivo, esa herramienta, me sirve para resguardar a los míos y que ellos puedan tener la oportunidad, por decirlo así, de resguardar su sistema inmune, de que se fortalezca. O sea, yo quisiera entender cómo es que actúa la tarjeta en ese tema por el virus. O sea, yo quiero saber si eso me va a proteger y va a proteger a los míos en la cuestión del COVID, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar no necesariamente de ese último virus que ha atacado el mundo en este último año. Vamos a irnos unos 100 años atrás. Vamos a irnos desde que inicia una de las principales pandemias que costó más del 6% de la población mundial. En 1918, la gripe española, que fue uno de los primeros efectos más críticos, masivos a nivel mundial. 1918, pero ¿qué sucede un año antes? 1917 es cuando tenemos nosotros la primera electrificación de la Tierra. La Tierra se electrifica, porque es cuando empezamos a tener la primera presencia de la radio AM. Es una electrificación a la Tierra. Esa fue la primera. Algo interesante que cuando electrificamos la Tierra, pues electrificamos lo que está dentro de la Tierra. Y nosotros somos seres bioeléctricos, que recibimos millones de impulsos, los cuales si tenemos la protección, pues va a ser un efecto de balance. El cuerpo al recibir esta electrificación, entonces las células se intoxican. Y una de las maneras que las células reaccionan es liberando esas toxinas que eventualmente se forma la microbiología como los virus. Entonces, al final del día lo que tenemos que hacer es tener nosotros en cuenta de dónde aparecen todos estos agentes microbiales que tanto nos afectan a nuestro cuerpo. El otro ejemplo claro fue cuando se pusieron en órbita más de 20.000 satélites en los años 60, 65, 69, 68 en ese entonces. ¿Qué sucede en esos tiempos? Bueno, tenemos también la aparición de otro efecto que fue el H2N2, la famosa gripa de Hong Kong. Si nos vamos al 2007,
Curiosamente, en el 2006 en la Ciudad de México se enciende completamente todo lo que viene siendo la tecnología 4G, que en ese entonces teníamos la 3G. Y curiosamente viene al año siguiente, la aparición del H1N1, 2007. En Estados Unidos, por ejemplo, son 350 millones de habitantes y en toda la población tenemos aproximadamente 22,000 antenas instaladas. En China hay más de 158,000 antenas de transmisión de 5G. La ciudad con mayor cantidad de antenas de 5G se llama Wuhan, en China. Y a todos se nos hace muy conocido ese nombre, sobre todo a finales del 2019. Solamente en esa ciudad de 10 millones de habitantes tenemos más de 10,000 antenas. Más del 50% de las que tiene todo Estados Unidos en todo su territorio, ellos lo tienen en una ciudad que curiosamente en 2018 enciende la mayor electrificación de las antenas directamente ahí. El punto es, a una electrificación de esa magnitud, ¿qué podemos hacer si esto va en aumento día con día? La única manera es estructurar nuestro cuerpo y la estructura del agua de nuestro cuerpo. Y ahí es donde entra la tarjeta, porque el tener conmigo la tarjeta es como estar envuelto en una burbuja de 3 metros de rango, 10 pies de rango, que va a permitir que esos excedentes de campos o radiaciones biopatógenas o de giro izquierdo no penetren a mi cuerpo. Y si no penetran a mi cuerpo, no me impactan mi sistema inmunológico, o me lo impacta menos, claro. Tenemos que tomar conciencia también que una alimentación sana, ejercicio, frutas, vegetales y menos azúcares refinados va a ayudarnos a mantenernos nuestro sistema inmunológico en una mejor calidad. Pero el tener nosotros la protección de nuestro cuerpo como está estructurado va a ayudarnos completamente, al menos para que nuestro organismo no se intoxique, como se los he explicado en los últimos 100 años que ha venido pasando, que curiosamente, tiempo inmediato después vienen este tipo de afectaciones pandémicas a nivel mundial. Entonces, ¿qué viene más adelante? No sé qué viene ni me quiero imaginar. Lo que sí sé es que tengo la oportunidad de tener conmigo algo que me va a proteger, algo que científicamente está demostrado que me protege, que me da 3 metros de rango, que es algo que nadie te lo da, ningún otro dispositivo te lo da. Saber que tengo un dispositivo que dura toda la vida, saber un dispositivo que lo puedo mojar, que no está hecho con procesos computarizados, sino que está hecho con una aleación de 14 minerales y un metal suave que se llama bismuto, forrado con 2 sistemas de polímeros, con maíz orgánico, que lo hace completamente y 100% biodegradable. Entonces, eso es lo único que sé que tengo en mí para protegerme yo, los míos, porque no sabemos qué viene. Y creo que esto que pasó el año pasado, creo que sí nos pone en un contexto de ponernos a pensar, porque vemos la vulnerabilidad del ser humano ante este tipo de situaciones que no vemos, que no sabemos, que no sentimos, pero que está aquí latente día a día. Entonces vale más tomar la iniciativa y decir, ok, creo que llegó el momento de entender, ver 100 años de historia, ver lo que ha pasado y saber que esto puedo yo revertirlo realmente, puedo yo protegerme y al menos evitar en todo este tiempo. Yo he tenido la oportunidad de tratar a muchos pacientes, afortunadamente no fui afectado a través de esta afectación, doy muchas gracias a Dios por eso también. Pero también creo que día a día lucho con mi cuerpo para que siempre esté fortalecido ante que no se contamine, que no se intoxique, porque al final de cuentas esas intoxicaciones son lo que crea esta microbiología, estos virus que después se hace algo bastante crítico para resolver. Muy bien, muy entendible. Este tipo de tecnología, entonces, pueden usarlo niños, hay ciertas restricciones para adultos en cuanto a edades, cosas así, ciertas enfermedades, pues algo disponible que cualquiera lo pudiera usar. La ventaja es que lo podemos usar siempre, nosotros, desde un niño hasta una persona mayor, lo puede utilizar una persona embarazada,
puesto que es algo que solamente tienes que portarlo contigo para que te crees lo que es el campo cuántico alrededor tuyo, el campo de protección completamente. Lo pueden utilizar también mascotas. Tengo varios pacientes que lo utilizan en sus mascotas porque las mascotas también son muy afectadas por los campos electromagnéticos. Se utiliza también para crear el campo cuántico en áreas de agricultura, en jardines, en casas de invernadero, de una manera impresionante. Funciona porque es proteger lo que está alrededor y eso va a conllevar a que tenga una mejor productividad, producción en todos los aspectos. Y a nuestros hijos, pues la garantía de que al menos vamos a estarlos protegiendo de una manera mucho más efectiva. No hay restricción, no hay límite de tiempo, la puedo colocar en el agua, puedo bañarme con ella, puedo crear todo un sinfín de protección armónica de una manera natural, efectiva y de duración de toda la vida. La única recomendación es no abrirla, no quemarla, porque la tarjeta está ensamblada y preparada realmente a mano. Algo interesante fue, hay una industria que es la parte, una compañía aeronáutica muy grande que es KML en Holanda. Esta compañía adquirió cerca de 20,000 tarjetas para toda la tripulación, desde los pilotos, sobrecargos, a todas las personas que están trabajando, porque entre más alto la afectación de las radiaciones, el jet lag es mucho mayor. Entonces es algo interesante. Ahorita se están haciendo pruebas con compañías como Alaska Airlines y otras compañías por los beneficios que le ofrece a las personas que están utilizando la tarjeta. Así que no hay restricciones de ninguna edad y bueno, pues es una ventaja que podamos nosotros extender esto a todo mundo y a todo ser viviente. Doctor, ¿algún problema con personas con marcapasos, con algún, no sé, algo que hayan tenido una operación y hayan tenido que poner algunos placas metálicas o algo? Ajá, sí, bueno, es muy excelente pregunta. Hay que entender una cosa, por ejemplo, nuestros hijos cuando les ponen los brackets, ellos son más susceptibles a tener, es una antena al final de cuentas, jalan más radiación. Las personas cuando tienen lo que viene siendo alguna placa metálica o cualquier dispositivo electrónico o electromecánico, es un efecto de poder tener más aspecto a radiaciones o más absorción de radiaciones. No tiene ninguna contraindicación. Al contrario, el tener la tarjeta, el tener yo una placa, eso va a aumentar la probabilidad de que venga, pero vamos a tener el escudo protector que va a estar contrarrestando todo el efecto siempre contra estos campos electromagnéticos excedentes, porque hay que reconocer que necesitamos los dos, pero en balance, no uno más que el otro. Así que no hay restricción debido a que no tiene ningún proceso computarizado. No me va a afectar si lo coloco aquí en mi bolsa donde tengo el marcapaso o cualquier otro dispositivo o placa. No tiene ninguna afectación. Muy bien. Y doctor, ¿pudiera haber algún retroceso con una persona que tuviera alguna enfermedad ya en, no sé, fase casi, no terminal, pero una fase muy agresiva? ¿Pudiera haber un retroceso o una detención total con una enfermedad así? La tarjeta no fue diseñada con ese propósito. La tarjeta fue diseñada con el propósito de reestructurar el cuerpo, el organismo y de protegerlo de esos campos electromagnéticos que al final de cuentas un cuerpo desestructurado es un cuerpo enfermo. Entonces yo puedo hablarles de manera personal de casos muy críticos con resultados sorprendentes, muy favorables en tiempo récord. Les estoy hablando de noviembre del año pasado, en la época de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias. Ahorita son cambios en situaciones muy complejas, que tengo testimonios, pero no me gustaría colocarlo de esa manera. Lo que a mí me gustaría subrayar es, entre más rápido nosotros balanceamos nuestro organismo, extrayendo todo lo que son metales pesados, químicos, toxinas, y reestructuro mi cuerpo, lo único que puedo decir que es muy fácil reprogramar la expresión genética de mi cuerpo. Y reprogramar la expresión genética de mi cuerpo
es totalmente factible y es rápido de hacerlo en un periodo de 90 días, porque cada día tenemos el nacimiento de 10 millones de células. La pregunta es, ¿cómo están naciendo? Y hay 3 respuestas, bien, mal o muy mal. Y generalmente nacen de mal a muy mal, porque nosotros no cambiamos nuestro medio ambiente. Aquí es la parte más interesante. Tengo un caso muy extraordinario en Phoenix, en donde hice el compromiso con la persona, hice los estudios epigenéticos de ADN y me di cuenta que la persona estaba completamente intoxicada de metales pesados y de químicos. Y le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a meter un proceso de desintoxicación masiva en tu cuerpo, pero todo vamos a proteger y vamos a crear un campo cuántico donde tú estás. Y te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo te va a dar la capacidad de poderse irse recuperando. Una de las ventajas es que la persona me dijo, ¿sabes qué? Claro que sí, me dijo. Una persona que no podía caminar, una persona que pesaba escasamente 38, 39 kilogramos. Entonces, algo muy crítico realmente. Te puedo decir que empezamos ella con mucho ánimo, empezó a trabajar, empezamos a extraer todos los metales pesados, los químicos, y bueno, y a estructurar el cuerpo, y la persona ha tenido una recuperación formidable. Todavía hay que sacar químicos, metales pesados, pero sí te puedo decir que la recuperación ha sido increíble. Yo por eso invito a todas las personas para que no esperemos a llegar a una condición como tal, sino que tomemos la iniciativa, desintoxiquemos nuestro organismo, que hay muchas maneras. La primera fue cuando empiezan a caer las bombas atómicas, el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y en Nagasaki. Habían arbustos que lograron sobrevivir a tantas radiaciones. Entonces sí hay partes para empezar a extraer. Japón tiene un alga que se da en un lago con agua dulce y que es capaz de extraer todos los químicos, metales pesados del cuerpo. Japón es un país que tiene una de las mayores concentraciones y afectaciones de contaminación electromagnética. Ellos sí están muy superándonos en todo, en tecnología, pero también en cuestiones nucleares y afectaciones que han tenido en sus plantas, en las exposiciones con los tsunamis y explosiones, etc. Pero ellos han utilizado este tipo de tratamientos naturales, los cuales le ayudan al cuerpo a poder desintoxicar muy rápidamente y evitar que cause ese efecto de la metilación genética, que es el aperturar la puerta a enfermedades. Entonces, no esperar a llegar a una condición crítica, tomar la iniciativa, ver dónde estoy y empezar a protegerme yo, mis seres amados, y evitar abrir, porque algo importante, cuando yo afecto mi expresión genética, es como yo poder ver hacia arriba y ver mi papá, mi mamá y las enfermedades que traigo, que probablemente, porque las enfermedades no se heredan, lo que se heredan son los hábitos personales que se heredan. Entonces estoy muy susceptible a que yo pueda desarrollar esas enfermedades, y esa es la parte más importante. Entonces ver hacia arriba y decir, no me conviene ese cáncer, esa hipertensión, ese diabetes o lo que sea, y empezar a hacer cambios y empezar a protegernos de lo que no se ve, de lo que no se siente, y también de lo que se ve y lo que se siente, para poder hacer cambios radicales. Muy bien, muchas gracias. Doctor, sí. La vez pasada que nos vimos hace un año, ¿verdad? ¿O más? Hace un año, sí, un año y Un medio. más, Un año y medio más o menos. Nos trajiste unas micas para los teléfonos celulares. Eran unas laminillas delgadas. Claro. Quiere decir, al estar viendo este accesorio que traes, Ajá. ¿es complemento del otro o es Sí. la innovación? Una de las ventajas que nos da lo que es la tarjeta nos protege a nosotros de una manera integral completamente. Como jaula de Faraday. Esa es una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday básicamente es una protección contra los altos voltajes sin que me afecta. Muéstrala, doctor, ahí para Claro que sí. Esta es la tarjeta. Podemos ver la parte frontal, la parte posterior de la tarjeta. Es del tamaño de una tarjeta de crédito. Pesa 42 gramos. Es compuesta de 2 polímeros con una aleación metálica en el centro, que trabaja directamente como una antena.
es lo que te va a hacer como un pararrayos que te va a agarrar y te va a aterrizar eso y no se va a quedar en tu cuerpo dañándote básicamente. Adicionalmente he colocado también este nuevo dispositivo que es como pero este ya viene directamente para lo que viene siendo ya para la tecnología hasta 5G, cosa que ha ido incrementando. Era hasta 4G. Esta ya viene hasta 5G. Podemos ver los videos para que vean cómo se incrementa el flujo sanguíneo el solamente tener nosotros esto. Entonces, el sticker protege mi aparato, puede proteger mi computador, mi laptop, mi tablet, mis sistemas. Puedo colocar refrigerador, el módem, que es lo más crítico. El módem es de lo más crítico que tenemos. Entonces, al módem podemos colocarle o simplemente le colocamos una tarjeta. En tu cama puedes colocar 4 tarjetas y creas un campo cuántico. Entonces, como que si te metieras a una cápsula en donde no te van a entrar las radiaciones. 4 tarjetas. Una en cada esquina de la cama en la parte de abajo. Ajá, en las patas. En las patas de la cama. Sí, la puedes poner ahí. Debe estar en el piso. Puedes ponerla en el piso, puedes ponerla donde tú quieras que estén ahí. Pero lo pegas ahí con un Durex o con un masking tape para que puedas colocarlos ahí. Entonces, ¿La cara hacia afuera o hacia...? Bueno, no, va así directamente, puede estar una cara a la otra. Lo más importante es que esté en 4 para que pueda protegerse completamente y tener un campo cuántico nos ayuda para que nuestro cuerpo, nuestros sistemas biológicos estén entre 6 y 8 Hz, que es como está diseñado de manera natural el cuerpo humano. Entonces, por eso funciona mejor uno. Ok, otra pregunta, amigo, con respecto de... ¿tienen su duración, su duración, periodo de vida? En la tarjeta, ajá, es toda la vida. Dura toda la vida, no tienes que, toda la vida, no tienes, toda la vida mientras no la abras, mientras no la perfores, no la metas al horno de microondas, no la taladres, pero tiene toda la vida, es una compra de una sola vez, nada más. Materia orgánica. 100%, incluyendo hasta la pintura, la que se tiene aquí, ustedes pueden ver esta tinta, la tinta con la que está pintado todo esto, es tinta 100% orgánica, traída de Italia, a Holanda para hacer las impresiones. Entonces no tiene absolutamente nada artificial para que no altere lo que viene siendo el resonador armónico cuántico. ¿En carro, en vehículo se puede traer? Sí, inclusive se hicieron los experimentos para ver en vehículos 100% eléctricos, como vehículos como Tesla. Se colocan 6 dispositivos en la parte del piso y creas precisamente el efecto de la jaula de Faraday. Porque hay que reconocer que un carro eléctrico es un teléfono celular con ruedas. Por si no sabían, pues es como ponerle ruedas y que camine. Eso es un carro eléctrico. Estamos expuestos fuertemente a una... Entonces, pero sí podemos nosotros pues ponerle las 4 o 6 tarjetas, dependiendo del tipo de vehículo, en el piso, porque es donde está todo el efecto de la batería, para que nosotros podamos bloquear ese excedente de radiaciones. Y eso era lo que iba. ¿Cómo puedo yo realmente protegerme? Y cómo puedo... Porque no voy a detener la producción de carros eléctricos. Viene en 1930, a escasos años vamos a ser todo eléctrico básicamente. Al menos en la tendencia. O sea que mientras más tabletas de esas haya por ejemplo en una casa, es mejor. Claro, porque podemos nosotros colocarlas estratégicamente. Si yo voy a estar trabajando aquí en mi oficina, traigo mi tarjeta, la coloco y listo. Se hace una distribución también para colocar las tarjetas en áreas de oficina, call centers, que es cuando las personas están más expuestos a la telefonía celular, de manera que podamos tener, es como colocar un acrílico que no permita que esas radiaciones nos estén afectando. Yo, a pesar de que tengo los trabajos de dispositivos en mis computadoras, teléfonos y todo, nunca me coloco el teléfono aquí. Siempre lo coloco manos libres, siempre utilizo los cases o de madera o de piel. ¿Por qué? Porque es la única manera de que no tenga un efecto directo sobre el polímero. Entonces no le hace nada a la piel o a la madera, que ya vienen los portacelulares de ese tipo. Y cuando voy a utilizar, pues utilizo los audífonos tradicionales, los de cordón, que son los que las gentes utilizan, los Bluetooth.
o los AirPods, están demostrado todo, hay cantidad grande de artículos, cómo te afecta la función cognitiva, porque es por Bluetooth y está funcionando directamente pues las ondas por satélite. El Bluetooth también afecta. Completamente, sí, completamente. Entonces, y más porque nos pega directamente a la parte del cerebro. Entonces, me decían, trabajo con muchos doctores, me dicen, pero es que yo tengo que traer eso. No, no tienes que traer eso. Tú puedes traer el otro, el alambrito es un poquito más incómodo, te lo puedes meter por abajo de la camisa, lo sacas por aquí, te lo pones, ya no te afecta, le digo. Mejor di que no lo quieres usar, le digo, pero es que es algo que no, tenemos que entender, le digo, qué es lo que nos está afectando el Bluetooth. ¿Por qué? Porque empiezan con tinitos, con desorientaciones, dolores de cabeza frecuentes. Es muy típico cuando utilizas mucho los auriculares, los AirPods. Entonces ese tipo de problemas en niños, por ejemplo el autismo, que ya ahorita pues ya está creciendo, ¿verdad? De una manera muy acelerada. Va en aumento el número de asociaciones. Directo. También les afectará, entonces los desequilibra de tener algún problema, ¿verdad? La verdad, ahorita se ha visto un incremento en Asperger, en autismo, en muchos problemas neurológicos, más del 50% ha crecido. Déficit de atención, hiperactividad. Eso está ahorita, tú en Estados Unidos te encuentras de 10 casas, al menos 2 tienen un niño con problemas, llámesele déficit de atención o mínimo hiperactividad. Entonces ya se ha hecho como una moda, ya es una moda tener un niño problema. Entonces muchos casos me han tocado que llegan los niños con un diagnóstico de Asperger y yo empiezo a tratar al niño y lo que veo es que el niño está lleno de radiaciones, lleno de metales pesados, y lo primero que educo es a la mamá a cómo va a enseñarle a utilizar los dispositivos. No más de 2 horas, más contacto del niño con la naturaleza y un plan agresivo para quitar todos los metales pesados del niño, todos los químicos que tienen los hidrocarburos, cambio la manera de alimentarse porque lamentablemente en Estados Unidos se utiliza mucho el cereal y la leche en la mañana, pero son cereales no orgánicos que tienen muchas pinturas, muchos tintes que... No voy a hablar de marcas, pero bueno, vemos de todos los sabores que hay, todos los animalitos que hay, pero es sumamente agresivo para los niños y no entienden que tanto afecta toda esa parte y químicos y todo a los niños. Entonces, si usted pregunta si hay una relación directa, creo que la hay y mucho directa, que en los 5 años ha sido muy crítico ese aumento y va en paralelo con la tecnología. Yo un comentario tenía, doctor, en lo que dicen eso del autismo. Por ejemplo, yo tengo una conocida que es víctima de tortura con radiación dirigida e intencional en San Diego, que es la señora Iliana Claudette Venegas. Tiene una hija con autismo que nació pues me imagino que es a raíz de la radiación que le emitieron desde que estaba joven en gestación. Porque estas personas pues tienen mucho tiempo causando un daño intencional con radiación electromagnética. Entonces, si dicen que tendrá una relación con eso, sí la tiene, pues, o sea, yo tengo a mí me interesa mucho y le doy las gracias por la invitación de estar aquí con ustedes, porque este tema me interesa muchísimo a mí, y aparte de todo el conocimiento que me da usted también al estar escuchando todo sobre este tema, lo que es los hercios, todo lo estoy absorbiendo, pues entonces sirve para después adecuarlo a la difusión y la publicidad que nosotros le estamos dando a este tipo de víctimas. Entonces yo sé que hay muchas personas que padecen autismo por culpa de la radiación. De otra manera que ahora hay personas que saben dirigirla intencionalmente para atacar a las personas como si fueran armas de radiación. Pero pues yo veo el producto ese que actúa como una jaula de Faraday para todas las personas que no necesariamente sean víctimas, que sea un producto para todas las personas en general, para protegerse de sus propios dispositivos de comunicaciones y aparatos electrónicos que utilizan a diario. Pero sí hay un daño a la salud
con radiación en los aparatos y lo compruebo porque tengo comunidades yo de personas que estamos hablando de esto como un daño intencionado hacia esas personas. Y todos los daños que produce la radiación yo los veo en todas las víctimas que tienen, porque todos dicen ahora siento esto, ahora siento aquello, que porque la radiación me pegó en la cabeza, que tengo tinnitus, tengo insomnio de 3-4 días y hasta que el cuerpo se cansa y pueden y descansan a pesar de todo el daño de la radiación que emiten hacia ellos. Llega el momento en que caen rendidas las personas, pues entonces yo veo el daño de la radiación en todas las víctimas, pero elevado a la 10ª potencia, por decir así, en las personas, y el daño que podría ocasionar los dispositivos a mediano o largo plazo en las personas. En estas personas yo los veo los daños a la salud a corto plazo, pues. Entonces es como tenerlos como conejillos de India, saber qué tanto daño produce la radiación en el cuerpo humano, en esas víctimas, y me doy cuenta de que los aparatos estos lo que van a causar a largo plazo en esas personas lo podemos comprender en un lapso de tiempo mucho más corto. Pues lo que realmente sí ocasiona del daño a la salud, la radiación, y pues el producto ese les podría servir a toda la gente que tenga el conocimiento de la publicidad que le estamos dando a este tema en específico, que es el daño con radiación electromagnética. Ya llamándole con el nombre que debe de ser, pues radiación electromagnética, dice todo el mundo, que es algo que un daño que no quieren darle la importancia que merece, pues entonces, pero la radiación electromagnética sí es un daño grave para niños, mujeres, adultos mayores, que por ejemplo, como estaban hablando de las antenas ahí ahorita que estaba hablando usted del daño que provoca la radiación, yo he visto en víctimas que les colapsa el sistema respiratorio y que puede hacer creer a una persona que esa persona tiene COVID y es radiación, que les cierra las vías respiratorias. Y lo he notado porque inmediatamente una jaula de Faraday, que viene siendo la función de la tarjeta, ellos inmediatamente al meterse la tarjeta, sus vías respiratorias vuelven a la normalidad. Salen de la jaula de Faraday, inmediatamente se les colapsa el sistema respiratorio. Se meten inmediatamente, o sea, es automático, es como estar metiéndose en una jaula de Faraday y empezando a respirar a gusto. Salirse de la jaula de Faraday, inmediatamente el sistema respiratorio colapsado. Y así es, o sea, es comprobarlo se podría decir científicamente, pues, de que una jaula de Faraday ayuda mucho a respirar hasta mejor. Entonces, una tarjeta que hace la función de una jaula de Faraday, pero como no vas a poder meterte en tu casa las 24 horas, tienes que ir a trabajar, puedes traer una que te sirva para que sea portátil como una tarjeta, pues está claro. Bien. Es una maravilla, ¿verdad? Entonces, La verdad se ha trabajado mucho científicamente, con muchos años de experiencia, y trabajar a la par, sobre todo de los creadores de esta tecnología, creo que es algo de lo más fundamental que me ha pasado. Ya se están ahorita desarrollando en Alemania dispositivos muy interesantes donde tú puedes ver cómo vienen todas las descargas de estos campos electromagnéticos y cómo puedes colocar los dispositivos mucho más grandes que estos, son más o menos de este tamaño, los rectángulos más gruesos, y los colocas estratégicamente en el punto de entrada y de salida, y crea lo que viene siendo como un puente, un bridge, un puente para que esas cargas electromagnéticas vienen hasta tu casa y hace así, y no se dañe tu casa. Como un escudo, Entonces, doctor. Como un escudo, ¿verdad? es un escudo muy interesante que sube más de 40 metros de altura la radiación y pasa por arriba. Como un y me escudo. tocó hacer los experimentos, tengo videos ahí en Alemania
cómo se hace, cómo se entierran en tierra, pero es muy interesante ver, detectar cómo vienen todas estas partes. Entonces, efectivamente, hay que proteger nuestra casa, nuestra cama, a nosotros mismos, y prepararnos para que ese futuro incierto no seamos parte de él nosotros, sino que nosotros tomemos control de nuestra vida para nosotros y nuestros hijos. Y yo siempre he dicho que si nuestros hijos ven que nosotros hacemos, ellos por repetición también lo van a hacer. Por eso es conocimiento, es conocer, es entender el concepto y es demostrar el concepto. La jaula de Faraday no es otra cosa más que el campo cuántico que se crea, y bueno, y estar como ese escudo pues que nos proteja, ¿no? Pues Doctor, yo dos preguntas fabricado. en una. Sí. Quiere decir entonces que este accesorio, artefacto o jaula de, ¿cómo se llama? Tarjeta de Faraday, ¿verdad? Tarjeta cuántica. Cuántica, es personal. Es personal. Es para la correcto. protección individual. Individual, correcto. Entonces, ¿es para todo el cuerpo o simple y sencillamente todo lo que son las radiaciones de X accesorio o X partes donde estemos, que nos estén llegando, ahí van a ser como para rayo, ¿verdad? Correcto. Ok. Y la otra es, ¿qué postura emiten o toman las autoridades en esta materia, que me imagino que han de estar correlacionadas con la Food and Drug Administration en Estados Unidos o el sistema de salud estadounidense o de aquí en México, con respecto de estas creaciones, este tipo de defensas para las radiaciones precisamente, y cómo lo están tomando o cómo definen? Porque cuando nosotros aquí en un país latinoamericano decimos la salud, pues pensamos, ¿no?, que vamos a ir con el doctor por un problema estomacal, un problema respiratorio, una operación, etcétera, etcétera, pero nunca nos ponemos a pensar en la afectación que estamos teniendo por estar siendo bombardeados con ese tipo de problema. Entonces, ahí quería definir eso, de si las autoridades están convocadas a resolverlo, están estudiando esto, o realmente no les interesa, o están ausentes de ese conocimiento. Más que no interesarles, simple y sencillamente ellos se rigen bajo normativas internacionales. Y lamentablemente la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizadas marca los estatutos en regla que únicamente pudiera tener un efecto térmico, más no un efecto no térmico. Un efecto térmico es por cuestiones de temperatura, un efecto no térmico sería por cuestiones de afectaciones neurológicas, y la regla ellos siguen reglas. Entonces la Comisión Internacional dice si no rebasa mayor de 5 centígrados o 2 centígrados en el tejido 1 o 2, que son diferentes clasificaciones, no es algo crítico. Entonces, más que otra cosa, ellos se basan bajo la normativa, y la normativa es realmente muy pequeña en su concepto, y es tan pequeña que lo más fuerte no se está considerando que lo más crítico al final del día. Okay. Creo yo que más adelante, conforme el problema vaya creciendo, yo no sé hasta cuándo vamos a reaccionar. Yo creo que vamos a reaccionar porque ahorita ya tuvimos el 35% de no nacimiento en Estados Unidos, y eso lo pueden ver en diferentes programas, inclusive a través de una liga mexicana que viene siendo de YouTube, ahí se puede ver esa parte. Pero sí, 35% menos nacimiento ya lo tuvimos. Quizás se modifique la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizadas. Cuando esto llegue a 85-90% de no nacimientos, van a decir, ups, creo que tenemos que hacer un cambio. Pero a ese punto sí va a haber una afectación muy grande a nivel del globo terráqueo, en donde quizá podamos llegar a un punto, no sé, va a ser esto 5, 10, 15, 20 años, pero sí puede llegar a un punto donde tenga una afectación muy crítica a nivel mundial, y que no nazcan niños es algo bastante serio, bastante severo para todos. Entonces, pero ahorita no creo que sea otra cosa más que ellos están apegados a las reglas, y por eso no hay control, no hay una alerta de manera globalizada. Entonces, en el sistema médico norteamericano no hay una alerta sobre esto. No nada más americano, europeo, todo el mundo, porque nada, la Comisión Internacional de Protección no lo marca como tal. Ese es el punto. Sin embargo,
Hay muchos científicos a nivel mundial, el doctor Martin Planck, que es un extraordinario científico, ellos han hecho publicaciones, pero todavía, si usted me pregunta, todavía no se ha cambiado esa disposición de la ley, para así decirlo. A pesar de que se han presentado muchas iniciativas, muchos estudios, análisis de frecuencias, todavía no se ha cambiado. Están ahí, están activos, están demostrados científicamente, sí. Si usted me pregunta, ¿se ha cambiado la ley? Todavía no. La ley todavía sigue vigente para efectos térmicos, que son muy claros en tipo 1 o tipo 2, en diferentes grados de temperatura y nada más. Entonces, esperamos que eso cambie pronto por el beneficio de todos nosotros, porque si no, esto va a tener una repercusión muy grande eventualmente. Bueno, fuera de contexto, por este poquito, ¿no? Yo tengo un amigo que es psiquiatra. Es una persona conocedora de este tipo de, pues, las cuestiones de los efectos, desequilibrios neurológicos, cuestiones de estos cuates bipolares y ahorita lo que intentamos ahorita de los autistas y desequilibrios psicóticos, estadios psicóticos, ¿no? Que va a ser interesante para él planteárselo. Voy a tratar de presentárselos en estudios pasado mañana, quizá, mañana, porque ando afuera. Pero si yo le comento de esto, no sé, como psiquiatra, ¿qué me puede decir? A lo mejor sí, úsenlo o no úsenlo, o a lo mejor el producto sí está con todas las normas de aceptación allá en Estados Unidos, o viene directamente de Holanda. Viene directamente de Holanda. Pero sí es aceptado. Claro, claro, el producto se acepta como se han aceptado muchos productos de iniciativa para protección, de telefonía, de todo eso. El punto va más allá, el punto va para que las personas lo tomen como algo que realmente les va a proteger su organismo, que esa parte se va a dar una vez que realmente la regla cambie. Y esa es parte de nuestra labor realmente, dar a conocer, que las personas conozcan, poderles demostrar cómo pueden ellos protegerse y proteger a su familia desde ahorita, sin necesidad de que tengan que esperar a que tengan un suceso o algo. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. No necesitamos permiso de COFEPRIS, que Secretaría de Salud, ni nada. No, porque ¿verdad? no es ningún nutracéutico, no es ningún nutriente, no es medicamento, no fue diseñado para curar nada ni nadie. Es tan sencillo como solamente tener conmigo un efecto de antena cuántica. ¿Y eso qué significa? Pues yo, como un ser bioeléctrico, soy una antena de por sí, pero pues no me quiero quedar con las radiaciones, y lo que hago es hacer un grounding directo para que si ven en las radiaciones, esas radiaciones se vayan y que no se queden en mi cuerpo, y es todo lo que hago. Es como un paraguas protector, así lo pudiera poner. Si esto lo pudiera magnificar, sería como un paraguas cristalino que tiene 3 metros de rango, y pues voy a estar caminando con mi paraguas sin tener que cargar con un paraguas. Solamente tenerla conmigo, en mi bolsa, en mi saco, en mi bolsa de mano, o cualquier cosa que esté siempre conmigo, entonces voy a estar siempre protegido. Entonces no tengo ningún problema en esa parte, porque es una antena al final de cuentas. Bueno, pues yo creo que para concluir de mi parte, quiero decir que va a ser más fácil traer un accesorio de esa naturaleza que evitar, Román, Mara y Miguel, evitar estar en contacto con este tipo de avances tecnológicos, pero que nos han estado conduciendo en ese terreno de las emisiones ¿cómo se llaman? Los campos electromagnéticos. Va a estar muy difícil ausentarnos de ello, porque a donde quiera que vayamos, pues luego, ¿no? Si vas a un consultorio médico, ahí te meten en rayos X y te meten para una tomografía, y pues el espectro eléctrico por todos lados, de suerte tal que sería, concluyendo, pues más fácil traer una tarjeta. Es sencillo, es del tamaño de una tarjeta de crédito, no pesa. ¿Qué? 42 gramos, dura toda la vida. Toda la vida. Sí, o sea que puede durar 100 años. Más, no tiene ningún problema. Esto es para usarla siempre. Y si no la dañas, si no la perforas, si no la calientas, esto tiene para durar toda la vida. Sin ningún problema. Pues
Adelante, mi querido Bruno. Gracias, pues gracias Mara por invitarnos, gracias doctor Miguel, ingeniero. Para nosotros ha sido muy interesante todo esto y nos interesa mucho ese tipo de productos para poder estar cuidando a nuestra familia. Nosotros hicimos un ejercicio como padres de familia, de hecho somos un grupito ya de padres de familia que vamos a estar hablando con usted acerca de esto. Hicimos un ejercicio que usted nos comentó y el ejercicio fue muy sencillo y yo creo que todos padres de familia pueden entenderlo. Nos pusimos a la tarea de, esto fue obviamente antes de pandemia, nos pusimos en la tarea de poder nosotros checar en la escuela de nuestros hijos, tenemos hijos en primaria, en el salón de cada uno de ellos, nosotros tenemos 3 hijos, y en cada uno del salón vimos, junto con otros padres, en salón de 30 niños aproximadamente, quienes tenían paperas, quienes tenían viruela, quienes tenían varicela, y para nuestra sorpresa fue que en varios salones ahí, en este grupo de padres que hicimos ejercicio cuando usted nos comentó, casi fue nulo. O sea, y fue algo bien interesante porque todos los que estamos aquí nos tocó paperas, nos tocó viruela, nos tocaban muchas cosas que eran las típicas enfermedades que teníamos. Pero, hablando de esto, porque mi hijo mayor tiene un tipo de TDA, que es un tipo de desorden, nos dimos la tarea de buscar lo otro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en el salón de mi niño mayor había 4 niños con TDA. En el salón del niño de medio tenemos 3 niños, 3 compañeritos que tienen tipo de epilepsia y algún tipo de un tipo de autismo muy leve, ¿no? Pero sigue siendo el cuarto ya social. Y en el caso de mi otra niña también. Entonces fue interesante ver cómo las enfermedades que nos tocaron a nosotros niños ya no están. Correcto. Sin embargo, están empezando a ver todo este tipo de enfermedades y la constante fue algún tipo de trastorno, algún tipo de déficit. Entonces, es muy interesante y muy preocupante por el lado de papá. Porque decía mi esposa, hablando con otra amiga, de que estamos ahí en el grupo, que su niño sí enfrenta un tipo de autismo muy crudo, muy grande. Dice ella, es que yo no voy a estar toda la vida aquí para cuidarlo. O sea, ahorita en la primaria todavía está aquí, pero es muy probable que en la secundaria ya no va a poder compartir porque ya no se va a poder desarrollar socialmente. Entonces, el problema viene muy grande. El problema con papá viene, hablaba aquí Miguel acerca de algo directo, pero también indirectos, pues por todo lo que está pasando. Están en todos lados. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo no esté como papá o mamá? ¿Quién va a cuidar de mi hijo? ¿Qué va a pasar? Dijimos, en 3-4 salones vimos casi 10 niños con esos problemas. Entonces, no es chico. Y estamos hablando aquí en México, que no hay mucha información, Que no hay que en realidad hasta antes de la pandemia no había tantos dispositivos, porque no era la escuela más cara de todo aquí en Hermosillo. Entonces, no todos los niños esos tienen tanto acceso. Ahora imagínense, la preocupación de nosotros bien grande es, ahora con esto de la pandemia, que por fuerza todo niño que tuvo que estar en bastante contacto. Entonces, estos números es muy probable que hasta vayan a subir. Sí. Entonces, nosotros estamos viendo como padres de familia, y es por lo que estamos aquí, es las enfermedades anteriores ya no están, vienen enfermedades nuevas. Correcto. Entonces necesitamos respuestas nuevas. Y necesitamos una respuesta, nuevas. una herramienta nueva, que a nosotros podría parecer hasta disparates, pero no, así como están habiendo estas enfermedades, entonces es muy importante poder tener dispositivos, información, poder... Medidores, sobre todo en las aulas Escuchar que más tengan, acerca de en las aulas así como hay medidores de temperatura, poner medidores de electromagnetismo, radiación electromagnética, para a ver si es adecuado al lugar donde estudian los niños, para inmediatamente con este tipo de protecciones tratar de disminuir la radiación en el lugar donde se encuentran los niños, las aulas, ¿no? Pero si no regresan a la escuela y estamos en la casa, o sea, sí, como también, decía, igual deberían de vender así, personal. ¿no? en las empresas así de hogar, como termómetros y todo eso, pero medidores de radiofrecuencias, ¿no? Para saber en qué lugar se encuentra el niño estudiando, porque las ondas de las radiofrecuencias es un temblor cuando atraviesa la cabeza de la persona, que ahí viene el TDA, ¿no? No lo deja concentrarse por estar siendo atravesado por estas radiofrecuencias.
Por eso es muy importante, como decía el ingeniero, es más fácil. No podemos luchar con toda la tecnología que estamos viviendo día a día. Es más fácil utilizar la herramienta, protegernos y tomar iniciativas como pues, no dormir con el teléfono a un lado, el tratar de no tener el módem en mi cuarto como muchas veces sucede, o tengo sistemas para multiplicar la señal en mi casa, que está bien, son dispositivos que se usen, pero lo importante es cubrirlos, taparlos para que esa exposición no salga, ¿no? Entonces, una de las cosas también que podemos hacer es que la mayor contaminación electromagnética está en las líneas de transmisión de energía eléctrica por los medidores digitales, es tecnología 5G. Entonces, cuando sale esa energía eléctrica que va por toda la casa y opera aquí, opera allá, si nosotros pudiéramos utilizar unos anteojos de campos electromagnéticos, creo que nos asustaríamos, de verdad veríamos cómo atraviesan la M, la FM, el 2G, 3G, 4G, 5G. Sí, O una sea, contaminación electromagnética. Estaríamos espantados.